Fondo carmesí. La arquitecta y el vulnerable magnate. Llamada a la acción inicial. Bienvenidos. Suscríbete al canal para no perderte las historias de venganza más épicas. Dale me gusta si crees que la estrategia es más fuerte que el escándalo. Y déjanos un comentario con tu primera impresión sobre este impactante inicio. El destello cegador de miles de cámaras iluminó el beso más escandaloso de la década. Allí, sobre la alfombra carmesí de la gran gala del Círculo de la Realeza en Madrid, se encontraba Ricardo Montesinos, un magnate de la industria valorado en miles de millones, con sus labios sellados a los de una actriz a la mitad de su edad. Los medios de comunicación del mundo entero contuvieron la respiración, capturando la descarada traición en alta definición. Esto no era solo una aventura, era una declaración pública de guerra contra su matrimonio. Pero la verdadera historia no era la impactante infidelidad del multimillonario. Era lo que sucedió 60 segundos después. Mientras los murmullos de asombro recorrían la multitud, un único Rolls-Royce Phantom se detuvo. La puerta se abrió y la verdadera señora Montesinos emergió. Y no estaba llorando. Había venido a cobrar. El timo ambiente en el ático del barrio de Salamanca siempre era el mismo. Enrarecido, frío y con un ligero aroma a azahar y dinero esterilizado. Era una atmósfera que Valeria Santander había curado, tal como había curado cualquier otro aspecto de sus vidas. Desde el lienzo de Joaquín Sorolla colgado frente a un audaz Miquel Barceló, una combinación deliberadamente provocadora que eligió para inquietar a los inversores más estirados, hasta la temperatura precisa del vino en la bodega. Todo era un testimonio de su meticuloso control. Todo, al parecer, excepto su marido. Ricardo Montesinos se movía por su espacio compartido como un rey conquistador, inspeccionando un territorio que hacía tiempo le había aburrido. Era un hombre construido por titulares y compras apalancadas. Su carisma, un arma que blandía con crueldad casual. Esta noche era una tormenta de colonia cara y energía inquieta, poniéndose una chaqueta de smoking Tom Ford que costaba más que el coche de una persona promedio. ¿No estás lista?, preguntó, sin mirarla. Sus ojos estaban fijos en su reflejo en la ventana de piso a techo, que enmarcaba un Madrid resplandeciente y sumiso. Valeria se sentó en su tocador, un punto de quietud en su torbellino. Llevaba una simple bata de seda, dándole la espalda. Su propio reflejo mostraba a una mujer de una compostura inquietante, sus facciones afiladas e inteligentes, sus ojos del color de un mar tormentoso. Durante 15 años, ella había sido la arquitecta silenciosa de su imperio. Él era la cara, la voz estruendosa en las llamadas de ganancias, el negociador despiadado que los periódicos amaban llamar el buitre. Pero ella era la estratega, la que veía el tablero de ajedrez desde arriba, la que entendía que el verdadero poder no estaba en las declaraciones ruidosas, sino en los movimientos tranquilos e invisibles. La invitación decía a las 8, replicó, su voz tranquila y uniforme. Cogió un pendiente de diamantes, una enorme piedra talla pera de Cartier, un regalo de su 10º aniversario. Una ofrenda de culpa, lo supo en ese momento, por una aventura que él pensó que nunca descubriría. Ella las había descubierto todas. Me adelanto. Tengo que saludar a los miembros de la junta directiva de la adquisición de la filial de Barcelona, dijo, ajustándose la pajarita. Era una mentira, una chapucera. El trato de Barcelona había cerrado la semana pasada y los miembros de la junta ya estaban de vuelta en sus casas. Él iba a encontrarse con Carla Rivas,
un nombre tan fabricado como su talento. Valeria tenía el expediente completo sobre su escritorio en su estudio privado. Nacida Carmen Rojas, en un pueblo olvidado de Extremadura, había llegado a la capital con sueños más grandes que su cartera de inversiones. Ahora era la última y más pública indulgencia de Ricardo. Por supuesto, dijo Valeria, sin que su voz traicionara nada. No dejes que te detenga. Se detuvo en la puerta, un destello de algo, molestia, sorpresa. Cruzó su rostro. Había esperado una pelea, o lágrimas, o al menos una pregunta hiriente. La falta de ello pareció desconcertarlo más que cualquier acusación. Por un momento, miró a la mujer en el tocador, a esta extraña, hermosa y plácida con la que se había casado, y sintió un pinchazo de inquietud. Siempre había confundido su silencio con su misión. Fue un cálculo erróneo fatal. «El coche volverá por ti en 30 minutos», afirmó, su tono cortante, reafirmando su control. «Intenta parecer feliz, Valeria. Es una gran noche para la Fundación Montesinos». La puerta se cerró con un clic, dejando un silencio profundo a su paso. Valeria se quedó mirando su reflejo durante 1 minuto completo. Lentamente, colocó el pendiente de diamantes de nuevo en su caja de terciopelo. Era una reliquia de un pasado que estaba a punto de incinerar. Alargó la mano para coger otro conjunto. Esmeraldas, verdes como veneno, verdes como dinero, verdes como la envidia que estaba a punto de inspirar. Su teléfono zumbó sobre el mármol del tocador. Un único mensaje de texto de su investigador privado. Un hombre llamado Arturo Solís, un fantasma discreto que se movía por los bajos fondos de la ciudad. La recogió. Están a 10 minutos del círculo. ¿Estás segura de esto, Vi? Los dedos de Valeria bailaron sobre la pantalla, su respuesta rápida y carente de emoción. La junta ya está preparada. Los poderes firmados. Su arrogancia es el detonante, Arturo. Que lo apriete. Seppuku se puso de pie, la bata de seda amontonándose a sus pies. Lo que la esperaba no era un vestido, sino una armadura. Un vestido Schiaparelli hecho a medida en un carmesí chocante y visceral. Era el color de la sangre, el color del poder, el color de una advertencia. Esta noche no era una gala benéfica para la Fundación Montesinos. Era una coronación. Su coronación. Y Ricardo acababa de enviar las invitaciones. Ella había sido paciente durante años, recogiendo hilos, documentando indiscreciones, creando corporaciones fantasma y moviendo activos con la precisión silenciosa de una maestra tejedora. No solo había construido una red de seguridad para ella, había tejido una jaula para él, dorada con su propia avaricia y forrada con sus traiciones. Él pensó que estaba caminando hacia una alfombra roja. En realidad, estaba caminando hacia un campo de batalla que ella había diseñado y acababa de encender la hoguera para su propia inmolación. La alfombra carmesí en la gran gala del Círculo de la Realeza era un río de flashes y sonrisas artificiales. Era la cúspide de la sociedad madrileña, un lugar donde el poder y la fama se mezclaban bajo la mirada implacable de los medios. Los reporteros de Vogue, Vanity Fair y las principales cadenas de noticias flanqueaban las cuerdas de terciopelo, sus lentes como los ojos hambrientos de los lobos, buscando una historia, un escándalo, un solo momento de imperfección. Esta noche, estaban a punto de darse un festín. El Bentley Mulsanne de Ricardo Montesinos llegó con la arrogancia discreta que correspondía a su estatus. La multitud se agitó, las cámaras brillaron, los reporteros gritando su nombre. Él salió primero, una visión de poder a medida.
pero fue la mujer que lo siguió la que causó la primera ola de asombro. No era Valeria. Carla Rivas iba enfundada en un vestido plateado que dejaba poco a la imaginación. Era innegablemente hermosa, con la belleza hambrienta y afilada de una mujer que sabía que era su única moneda. Se aferró al brazo de Ricardo, su sonrisa una mezcla de triunfo y terror. Estaba jugando un juego peligroso, y por primera vez lo estaba jugando en el escenario mundial. Posaron. Ricardo, engreído y posesivo, su mano peligrosamente baja en su espalda. Carla, pavoneándose, ladeando la cabeza de cierta manera, una estrella de cine en su propio gran drama. Las preguntas llegaron como fuego de ametralladora. «Señor Montesinos, una declaración audaz esta noche». «Carla, ¿es usted la nueva cara de la fundación?» «¿Dónde está la señora Montesinos?» Ricardo simplemente sonrió. Una sonrisa de depredador. Estaba disfrutando de esto, de la pura audacia. Él era Ricardo Montesinos. Las reglas que gobernaban a los hombres menores, reglas de decoro, de fidelidad, de simple decencia, no se aplicaban a él. Estaba a punto de probarlo. Se inclinó hacia Carla, su voz un murmullo bajo destinado solo a ella, pero observado por millones. «¿Quieren un espectáculo? Démosles uno». Y entonces lo hizo. La inclinó, una parodia del viejo romance de Hollywood, y la besó. No fue un simple beso en la mejilla. Fue un beso profundo, apasionado, deliberadamente provocador, justo allí, bajo el resplandor abrasador de las cámaras. Por un momento hubo un silencio aturdido. El frenético clic de las cámaras fue el único sonido. Luego, un jadeo colectivo y audible recorrió el cuerpo de prensa y los socialites reunidos. Esto iba más allá de una simple aventura. Era una ejecución pública de un matrimonio. Era una declaración de que Valeria Santander, la mujer elegante y enigmática que había estado a su lado durante 15 años, había sido oficialmente reemplazada, desechada, humillada a escala global. Carla recuperó el aliento, sus ojos muy abiertos, sus mejillas enrojecidas. Esto era el momento que había soñado. Había ganado. Ya no era un secreto, una amante escondida en una suite. Estaba aquí, del brazo de un multimillonario, siendo besada en la alfombra roja más exclusiva del mundo. Sintió una oleada de victoria tan potente que era vertiginosa. Confundió los flashes con luz de estrellas, la conmoción de los reporteros con admiración. Ricardo se enderezó la chaqueta, una sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios. Miró directamente a la lente de una cámara de televisión cercana, como si enviara un mensaje directamente a su esposa, donde quiera que estuviera, probablemente llorando en su cavernoso ático. «Este es mi mundo, mis reglas», decían sus ojos. «No más preguntas», anunció, su voz retumbando con autoridad. Comenzó a guiar a Carla por las grandes escaleras del museo, dejando una tormenta de fuego a su paso. Los chismes ya se estaban extendiendo como la pólvora, los teléfonos iluminándose por toda la ciudad, por todo el mundo. El rey había coronado públicamente a su nueva reina, pero la historia no había terminado. De hecho, apenas había comenzado. Cuando Ricardo y Carla llegaron a lo alto de las escaleras, una nueva conmoción comenzó en la acera. Era otro tipo de revuelo, no el frenesí febril de un escándalo, sino una ola de asombro callado y reverente. Un Rolls-Royce Phantom negro, aún más imponente que el Bentley de Ricardo, se había deslizado hasta detenerse en silencio. La matrícula era sencilla, BS1.
Valeria Santander 1. Un solo portero, como si estuviera saludando a la realeza, se apresuró a abrir la puerta trasera. Por un momento, no pasó nada. La anticipación era eléctrica. Los reporteros, sintiendo un segundo acto, giraron sus cámaras lejos de Ricardo y hacia el coche. Luego, una sola pierna emergió, enfundada en un stiletto de seda carmesí. Fue seguida por el resto de ella. Valeria Santander. Cuando Valeria Santander salió del Rolls Royce, el mundo pareció ralentizarse sobre su eje. La sinfonía caótica de la alfombra roja, los gritos, las luces intermitentes, la desesperada lucha por una historia, se apagaron hasta convertirse en un silencio aturdido y reverente. No parecía una mujer que acababa de ser humillada públicamente. Parecía una mujer que había venido a quemar un imperio hasta los cimientos y a bailar entre sus cenizas. Su vestido era una obra maestra de la desafianza. El carmesí Schiaparelli era tan vívido que parecía sangrar en la propia alfombra roja, una extensión perfecta de su poder. El corte era arquitectónico, severo, con hombros afilados que hablaban de armadura de batalla, y un escote que se hundía con confianza descarada. Alrededor de su cuello no había un delicado collar de perlas, sino un impresionante collar de esmeraldas y diamantes negros de Bulgari de la colección Serpenti, una serpiente enroscada alrededor de su garganta, su cabeza descansando cerca de su corazón. Era una declaración. Ella no era la víctima, era la víbora. Su rostro era sereno, su expresión una máscara de calma fría e impenetrable. Su cabello estaba recogido hacia atrás, en un moño severo, enfatizando las líneas afiladas e inteligentes de su rostro. No había rastros de lágrimas, ni enrojecimiento en sus ojos. Su mirada recorrió el cuerpo de prensa aturdido, no con miedo o vergüenza, sino con una autoridad casi compasiva. Era la mirada de una reina inspeccionando a una multitud de bufones de la corte. No se apresuró, no flaqueó. Comenzó a caminar sola a lo largo de la alfombra, su postura perfecta, cada movimiento deliberado e imbuido de una gracia que era casi aterradora en su control. Las cámaras, que habían sido ametralladoras momentos antes, ahora eran como los lentos paneos de una obra maestra cinematográfica. Ya no intentaban captar un escándalo, intentaban capturar un ícono. En lo alto de las escaleras, Ricardo se había detenido, congelado. Se giró, su rostro una máscara de incredulidad. Había esperado que se quedara en casa, que se derrumbara, que lo llamara gritando. No había esperado esto, esta magnífica desafianza pública. A su lado, la sonrisa triunfante de Carla se había evaporado, reemplazada por una mirada de pánico total. El vestido plateado que había parecido tan glamuroso ahora se veía barato y desesperado al lado de la armadura carmesí de Valeria. La estrella de cine de repente parecía lo que era, una suplente, una imitación barata que había sido atrapada jugando a disfrazarse en el castillo de la reina. Valeria llegó a la mitad de la alfombra y se detuvo. Se giró, no hacia su marido, sino hacia la cámara más destacada, la que transmitía en vivo a millones. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. No era cálida, era una promesa, una amenaza. En ese único y silencioso momento, comandó toda la narrativa. La historia ya no era multimillonario, engaña a esposa. Ahora era: Valeria Santander ha llegado. Reanudó su camino. A medida que se acercaba a las escaleras, los reporteros encontraron sus voces, pero las preguntas eran diferentes ahora.
Señora Montesinos, se ve impresionante. Valeria, ¿qué lleva puesto? Una declaración increíble esta noche, señora Montesinos. Ella los ignoró a todos, sus ojos fijos en un punto justo por encima de la cabeza de Ricardo. Ascendió las escaleras. Cada paso un golpe de martillo contra los cimientos de su mundo. Cuando llegó al rellano, finalmente estuvo cara a cara con su marido y su amante. El aire crepitó. Los tres se quedaron allí, un tabló de traición y retribución durante lo que pareció una eternidad. El rostro de Ricardo era una mezcla de furia y confusión. Este no era su guión. Ella había roto las páginas y reescrito la obra consigo misma como protagonista. Carla, completamente fuera de su elemento, intentó afirmar su posición, apretando su agarre en el brazo de Ricardo. Era un gesto patético de posesión que solo resaltaba su inseguridad. La mirada de Valeria finalmente recayó sobre ellos. Miró primero a Carla. Sus ojos recorrieron a la mujer más joven de pies a cabeza, con una expresión de profunda indiferencia, como si observara un mueble que había sido entregado en la dirección equivocada. No ofreció ira, ni celos, solo un desprecio tan completo que era más insultante que cualquier insulto. Luego miró a su marido. No levantó la voz. No armó una escena. Simplemente se inclinó cerca, su voz un susurro sedoso que solo él podía escuchar, aunque el mundo observaba, tratando de descifrar su significado. «Disfruta de tu velada, Ricardo», murmuró, su aliento frío contra su oído. «Es la última que tendrás como el hombre que crees ser». Sin esperar una respuesta, se enderezó. Hizo un ligero, casi imperceptible asentimiento al director del museo que esperaba en la puerta, y pasó junto a ellos hacia la gala. No miró hacia atrás. Dejó a Ricardo Montesinos de pie en los escalones, su amante en su brazo, de repente luciendo no como un rey con su premio, sino como un tonto al que acababan de dar jaque mate frente al mundo entero. Los reporteros jadearon, ya no por el beso, sino por el poder puro e inalterado de la mujer que acababa de adueñarse de todo el evento. El interior del círculo de la realeza se había transformado en un bosque resplandeciente de cristal y luz de estrellas. El aire vibraba con las conversaciones del 1% mundial, un murmullo de dinero y poder ambientado con la música de un cuarteto de cuerda. Pero esta noche solo había un tema de conversación. El drama que se había desarrollado en los escalones exteriores los había seguido, aferrándose a la atmósfera, como el perfume caro en las muñecas de los invitados. Valeria se movió por la gala, no como una paria, sino como un general conquistador. Las cabezas giraron a su paso. Las conversaciones se interrumpieron. Los susurros iniciales de lástima por la pobre esposa engañada habían sido completamente silenciados por su llegada. Fueron reemplazados por susurros de asombro, de miedo, de intensa especulación. Una mujer que podía enfrentar ese nivel de traición pública con tal compostura regia no era una mujer con la que se debía jugar. Ricardo y Carla entraron momentos después, el ambiente cambiando a su alrededor como limaduras de hierro a un imán. Ricardo, acostumbrado a ser el centro de la atención admiradora, se encontró sujeto a miradas furtivas y de juicio. Sus aliados en la industria, hombres que normalmente se habrían apresurado a estrecharle la mano, de repente encontraron fascinantes sus copas de champán. Las mujeres, las esposas de sus pares, miraron a Carla con desprecio disimulado antes de volverse para darle a Valeria sutiles asentimientos de aprobación. En el cálculo social tácito de este mundo, Ricardo había cometido un error fatal.
había sido vulgar. Su transgresión no fue la aventura en sí misma. Esas eran lo suficientemente comunes como para ser aburridas, sino la naturaleza burda y pública de la misma. Había creado un espectáculo y, al hacerlo, había mostrado una profunda falta de clase. Valeria, mientras tanto, estaba haciendo de anfitriona. Se dirigió a un grupo de las figuras más poderosas de la ciudad. Héctor Cisneros, el canoso presidente de un banco de inversión rival. Doña Elena de la Vega, la antigua matriarca de una dinastía de la moda y principal benefactora de la gala. Y el juez Figueroa, un juez federal, cuya influencia se sentía desde el mundo de las finanzas hasta el gobierno. Valeria, querida, dijo doña Elena, su voz como grava y diamantes, tomando las manos de Valeria entre las suyas. Schiaparelli, una elección para una mujer que tiene algo que decir sin hablar. Valeria sonrió cálidamente, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. Pensé que esta noche requería un poco de color, Elena. Héctor Cisneros, un hombre que había sido rival de negocios de Ricardo durante 2 décadas, levantó una ceja escéptica. Montesinos está haciendo un espectáculo de sí mismo. ¿Estás bien, Valeria? Momento de interacción. ¿Qué crees que debería responder Valeria para transformar el escándalo en una estrategia de negocios? A. ¿Llorar y culpar a la amante? B. ¿Minimizarlo como un desliz de Ricardo? C. Enmarcarlo como una divergencia de negocios. Este era el momento, la prueba. Su respuesta establecería el tono para el resto de su vida. Tomó un sorbo de champán, sus ojos brillando sobre el borde de la copa de cristal. Ricardo siempre ha tenido un don para el drama, dijo, su tono ligero, casi divertido. Está lanzando una nueva empresa. Sentí que era mejor que gestionara su propia publicidad para ella. Hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. Esto no era un colapso matrimonial, era una divergencia de negocios. Al enmarcarlo de esta manera, ella no era la esposa despechada. Era una CEO anunciando una escisión. El matiz no se les escapó. Los ojos de Cisneros se agudizaron con interés. Este era el lenguaje que él entendía. No emoción, sino estrategia. Mientras tanto, Ricardo intentaba recuperar el control. Arrastró a Carla hacia un grupo de los miembros de su junta directiva, una sonrisa forzada pegada a su rostro. «Caballeros, una noche maravillosa». Los hombres, la mayoría de ellos de unos 60 y tantos años, miraron de Ricardo a la estrella de cine medio vestida en su brazo, y luego al otro lado de la sala a la visión de elegancia que era su esposa, que ahora se reía con un juez federal. Intercambiaron miradas incómodas. «Ricardo», dijo uno, un conservador llamado Roberto Millán. «Vaya entrada. Necesitaba agitar las cosas», fanfarroneó Ricardo, dándole una palmada en la espalda. Pero la bravuconería sonó hueca. Estaba perdiendo la sala, y lo sabía. Carla, sintiendo el escalofrío, se encogió. La fantasía se estaba convirtiendo en una pesadilla. Había imaginado ser bienvenida en este mundo, elogiada y admirada. En cambio, la miraban como a una especie invasora. La mente de Valeria era un torbellino de cálculos, pero en la superficie era el epítome de la gracia. Recordó una noche, 6 meses antes, que había sellado el destino de Ricardo. Había llegado a casa temprano de una reunión de la Junta Benéfica, el zumbido silencioso del ascensor privado abriéndose directamente en su ático. Los había oído. Risas desde el dormitorio principal, su dormitorio. La risa chillona y teatral de Carla, y la risa más profunda e indulgente de Ricardo. No irrumpió.
Se retiró tan silenciosamente como llegó, volvió a bajar el ascensor y caminó durante horas por el Parque del Retiro al caer la noche. El dolor fue una cosa fría y aguda, pero fue rápidamente superado por una claridad cristalina. El matrimonio no era una sociedad que debía salvarse, era una entidad hostil de la que necesitaba extraerse a sí misma y a sus activos. Durante años, ella había canalizado su brillantez hacia su empresa. Sus estrategias les habían hecho ganar miles de millones. Su nombre no estaba en la puerta de Grupo Montesinos, pero sus huellas dactilares estaban en cada plan exitoso. Esa noche, había llamado a Genoveva Durán, una abogada de divorcios conocida menos por sus teatralidades en la corte y más por su reputación como asesina corporativa en alta costura. Su primera reunión no fue sobre pensión alimenticia o división de propiedades. Fue sobre una adquisición hostil. El acuerdo prenupcial es férreo, Ricardo se jacta. Había advertido Genoveva con su acento parisino entrecortado, sentada frente a Valeria en una discreta oficina de abogados con vistas al parque. Lea la cláusula 12, subsección B, había replicado Valeria con calma. La cláusula de daño reputacional. La hice redactar. Establece que cualquier acto de degradación o humillación pública que impacte negativamente el valor de las acciones de Grupo Montesinos anula los límites financieros del acuerdo. Las cejas perfectamente esculpidas de Genoveva se habían levantado. ¿Y cómo probarías un vínculo directo entre la humillación pública y el valor de las acciones? Asegurándome de que sucedan al mismo tiempo, había dicho Valeria. Ricardo es arrogante. Cree que es intocable. Está a punto de cometer un error muy grande y muy público. Y cuando lo haga, estaremos listas para quemarlo hasta los cimientos. Ahora, de pie en el gran salón del museo, rodeada de los poderosos, Valeria sintió que los últimos vestigios de la esposa herida se desvanecían, reemplazados por completo por la certeza fría y emocionante de la CEO. La fiesta no era el final del juego. Era un movimiento de relaciones públicas. Uno brillante. Estaba estableciendo su narrativa, presentándose como la vencedora antes de que la batalla hubiera comenzado oficialmente. Ricardo pensó que estaba jugando a las damas. Ella había estado jugando ajedrez multidimensional durante años, y su reina estaba a punto de tomar a su rey. Mientras la gala continuaba con su farsa de civilidad, un drama diferente se desarrollaba en los silenciosos e iluminados cañones del distrito financiero. Este era el verdadero campo de batalla de Valeria, un reino de algoritmos y cotizaciones bursátiles, donde las fortunas se ganaban y perdían en nanosegundos. Precisamente a las 21:47, justo cuando se servía el primer plato en la gala, una alerta parpadeó en el escritorio de todos los principales periodistas financieros del país. Era una presentación reglamentaria, enviada a través de una laberíntica serie de corporaciones fantasma, con sede en Suiza y las Islas Caimán. Todo perfectamente legal, todo magistralmente orquestado por el equipo de contabilidad forense de Genoveva Durán. La presentación anunciaba que un consorcio de inversión previamente desconocido, Fondo Carmesí, había adquirido una participación del 15% en Grupo Montesinos. Las acciones se habían comprado discretamente en bloques pequeños e imposibles de rastrear durante los últimos 6 meses. Pero esa no fue la bomba. La bomba fue la intención declarada de Fondo Carmesí: iniciar un voto de censura contra el CEO, Ricardo Montesinos, citando, comportamiento errático y dañino para la reputación que planteaba un riesgo material para el valor para el accionista. Simultáneamente,
Un informe anónimo y devastadoramente detallado se filtró al El Economista. Describía un patrón de malversación corporativa de Ricardo: usar el jet de la compañía para encuentros personales, adjudicar un lucrativo contrato de marketing a una empresa con profundos lazos con Carla Rivas y desviar dinero de la fundación a proyectos de vanidad. Cada afirmación estaba respaldada por recibos escaneados, manifiestos de vuelo y correos electrónicos internos. La fuente era imposible de rastrear, pero la información era impecable. Era el expediente completo que Arturo Solís había compilado durante un año de minucioso trabajo. De vuelta en la gala, el teléfono de Ricardo comenzó a vibrar incesantemente. Lo ignoró al principio, tratando de concentrarse en encantar a un inversor potencial. Pero luego apareció la cara de su director financiero en la pantalla, con una mirada de puro pánico en sus ojos. Ricardo se disculpó, su irritación palpable. Se dirigió a una discreta alcoba, la música festiva un contrapunto burlón a la tormenta que estaba a punto de desatarse. «¿Qué pasa, David?», espetó. «Será mejor que sea importante». «Ricardo, ¿has visto las noticias?». La voz de David era tensa. «El Economista acaba de publicar una historia. Es mala. Y hay una presentación regulatoria. Un grupo llamado Fondo Carmesí está haciendo un movimiento. Están cuestionando tu carácter, exigiendo un voto». Ricardo sintió un escalofrío recorrerle los huesos, una sensación tan extraña que apenas la reconoció. «¿Fondo Carmesí? Nunca he oído hablar de ellos. ¿Quién demonios son? No lo sabemos. Es un fantasma. Pero tienen las acciones, Ricardo. Y el momento. Dios, el momento con lo que hiciste en la alfombra roja. La Junta se está volviendo loca. Los mercados asiáticos abren en unas horas. La acción va a ser masacrada». La mente de Ricardo se aceleró. Este era un ataque coordinado, sofisticado, brutal. No era aleatorio. Sus ojos recorrieron la sala abarrotada, buscando, y luego se posaron en ella. Valeria estaba de pie junto a la gran vitrina del busto de Carlos III, hablando con Héctor Cisneros. Ella lo miró, su expresión indescifrable, y luego levantó su copa de champán en un brindis silencioso y burlón. Carmesí, el color de su vestido. La sangre se drenó de su rostro. Era ella. Tenía que ser ella. ¿Pero cómo? Ella no tenía ese tipo de capital, ese tipo de astucia. Él siempre la había visto como un accesorio, un elemento hermoso e inteligente en su vida, pero en última instancia, una dependiente. La idea de que ella pudiera orquestar una incursión corporativa de esta magnitud era impensable. Empezó a caminar hacia ella, empujando a la gente a un lado, su máscara de encanto arrancada para revelar la furia cruda que había debajo. Carla, viéndolo cargar por la sala, intentó seguirlo, gritando su nombre. Pero ahora ella era solo parte de la estela de su destrucción. Acorraló a Valeria contra la fría piedra de la vitrina del antiguo busto. «Tú», siseó, su voz baja y venenosa. «Esto eres tú. Fondo Carmesí. ¿Cómo hiciste esto?». Valeria no se inmutó. Tomó un sorbo final y delicado de su champán y colocó la copa vacía en la bandeja de un camarero que pasaba. Lo miró directamente a los ojos, su mirada tan fría y dura como las esmeraldas en su garganta. «Te equivocas, Ricardo», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «Yo no hice esto. Lo hiciste tú. Simplemente no estabas prestando atención». «El dinero, Valeria». «¿De dónde sacaste el dinero para las acciones?», exigió, agarrándole el brazo. Héctor Cisneros se adelantó. «Montesinos, te sugiero que le quites las manos de encima». Ricardo apenas lo registró.
Su mundo se estaba inclinando, el suelo cediendo bajo él. Valeria miró su mano en su brazo con asco, y luego de vuelta a su rostro. Durante 15 años, cada estrategia de inversión, cada predicción de mercado, cada adquisición exitosa de Grupo Montesinos provino de mi investigación, mi análisis. Mientras te llevabas el crédito, yo estaba cobrando una comisión, una tarifa de consultoría muy pequeña, estipulada legalmente, que se canalizaba a un fideicomiso privado. Una cláusula que fuiste demasiado arrogante para leer alguna vez en la montaña de papeleo que preparé para ti. Se liberó el brazo. No compré tu empresa con tu dinero, querido. La compré con mi sueldo. Y ahora, añadió, una sonrisa escalofriante adornando sus labios. Gracias a tu pequeña actuación de esta noche, se ha activado la cláusula 12, subsección B, de nuestro acuerdo prenupcial. La cláusula de daño reputacional. El límite de mi acuerdo de divorcio ahora ha desaparecido. Tu fortuna personal es la siguiente. Era la hoja invisible, no un arma de pasión, sino un bisturí de lógica pura y fría, blandido con la precisión de un cirujano. Había estado tan ocupado con su traición pública que se había perdido por completo la ejecución privada que había estado ocurriendo durante años, justo delante de sus narices. Él había pensado que era el buitre, pero había sido la carcasa todo el tiempo, y ella acababa de empezar a darse un festín. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Cuando el sol salió sobre Madrid, el nombre Ricardo Montesinos ya no era sinónimo de poder, sino de escándalo y colapso espectacular. Los mercados asiáticos abrieron primero, y fue una carnicería. Las acciones de Grupo Montesinos se desplomaron un 40% en la primera hora de negociación. El condenatorio artículo de El Economista se había extendido a nivel mundial, y los inversores estaban en pánico. Zapamboa. La historia de su aventura ahora era solo una nota a pie de página colorida para la narrativa real. Un CEO cuya imprudencia y mal juicio habían hecho que la empresa fuera vulnerable a una adquisición hostil. Su beso público no solo había humillado a su esposa, había costado miles de millones a sus accionistas. Ricardo pasó la noche en su oficina, una prisión moderna de cristal y acero con vistas a la ciudad que ya no se sentía como su reino. Era un animal enjaulado, rugiendo por teléfono a abogados, banqueros y miembros de la Junta, pero sus voces eran distantes, cautelosas. La lealtad que había comandado a través del miedo y la riqueza se estaba evaporando. Ya no era un ganador y, en su mundo, no había lugar para los perdedores. Intentó contraatacar. Emitió un comunicado de prensa negando las acusaciones, calificándolas de un ataque sin fundamento por parte de un asaltante corporativo sombrío. Pero fue inútil. La evidencia era demasiado específica, demasiado condenatoria. El público, alimentado por el delicioso drama de la gala, ya lo había elegido como el villano. Los canales de noticias retransmitieron el clip del beso, seguido por las imágenes de la magnífica llegada de Valeria, creando una narrativa perfecta e irresistible de un rey caído y una reina en ascenso. Carla Rivas se convirtió en una víctima de la guerra. Su agente la despidió. El lucrativo contrato de marketing fue rescindido. Fue acosada por los paparazzi, pero ya no la trataron como una estrella en ciernes. La trataron como una rompehogares, un chiste. Llamó a Ricardo repetidamente, pero sus llamadas fueron directamente al buzón de voz. Él la había utilizado como un accesorio en su propia caída, y ahora fue desechada. Sus 15 minutos de fama habían sido una inmolación pública.
El golpe definitivo llegó 3 días después de la gala. Se convocó una reunión de emergencia de la Junta. Ricardo entró en la sala de juntas, la larga mesa de caoba llena de hombres con rostro sombrío que una vez se habían burlado de él. A la cabeza de la mesa, en su silla, estaba sentado Héctor Cisneros, y a través de una gran pantalla de vídeo, conectada desde la oficina de su abogada, estaba Valeria. Llevaba un traje de pantalón blanco, su expresión neutral. «¿Qué significa esto, Héctor?», exigió Ricardo, con la voz ronca. «Es simple, Ricardo», dijo Cisneros, su tono desprovisto de simpatía. «Fondo Carmesí, en asociación con mi banco y varios otros inversores institucionales clave, ahora controla un bloque de votación del 51%. Estamos ejerciendo nuestros derechos. La Junta ha votado. Estás fuera. Con efecto inmediato». «No puedes hacer esto», rugió Ricardo, su rostro púrpura de rabia. «Ya está hecho». La voz de Valeria cortó el caos, tranquila y clara desde el monitor. «Tus activos personales están congelados, a la espera de nuestro acuerdo de divorcio. El jet corporativo ha sido reclamado. Tus cuentas corporativas están selladas. Serás escoltado fuera del edificio por seguridad. Ya no eres CEO, presidente ni presidente de la Junta. Eres, a todos los efectos, un ciudadano privado con muchísimos problemas legales». Se quedó mirando su imagen en la pantalla, esta mujer que había subestimado tan profundamente. No vio triunfo en sus ojos, ni regodeo, solo la finalidad desapasionada de una transacción comercial. Se había convertido en una carga, y ella lo había liquidado. «¿Por qué, Valeria?», preguntó, su voz finalmente quebrándose, la rabia dando paso a una desesperación cruda y desconcertada. «Después de todos estos años». «¿Por qué?». Ella guardó silencio por un momento y por primera vez un destello de algo personal cruzó sus facciones. No era odio, era una lástima distante, casi académica. «Tú mismo construiste esta prisión, Ricardo», dijo suavemente. «Simplemente nunca viste los barrotes. Exigiste lealtad, pero no ofreciste ninguna. Anhelaste la admiración, pero no respetaste a nadie. Viste mi amor como una mercancía y mi inteligencia como una herramienta para tu propio enriquecimiento. Esto no es venganza, es una corrección de mercado». Los guardias de seguridad entraron en la sala. Eran educados, pero firmes. Mientras escoltaban a un Ricardo Montesinos aturdido y roto fuera de la sala de juntas que había construido, pasó junto al gran retrato de sí mismo que colgaba en el pasillo. El encargado después de su primer año de miles de millones de dólares. Lo representaba como un titán, un maestro del universo. Era el hombre que pensaba que era. Pero mientras miraba la imagen de su esposa en la pantalla, su rostro tranquilo y en control, finalmente entendió la verdad. Él nunca había sido el titán. Solo había sido su ostentosa y desechable figura decorativa. El poder real, la fuerza silenciosa, paciente y absolutamente despiadada, había estado a su lado tiempo. Y él había sido demasiado ciego para verlo hasta que fue demasiado tarde. 6 meses después, el nombre Grupo Montesinos se había ido, borrado del monolito de cristal y acero en el centro de Madrid. En su lugar, grabado con letras elegantes y formidables, había un nuevo nombre: Carmesí. La transición había sido rápida y brutal. Valeria, actuando como la principal accionista del nuevo interés de control, no tomó el título de CEO para sí misma. Eso habría sido demasiado predecible, demasiado parecido a la propia vanidad de Ricardo. En cambio,
Había instalado a un respetado veterano de la industria para manejar las operaciones diarias, mientras ella asumía el papel de presidenta ejecutiva del consejo. Su poder era absoluto, pero era tranquilo, estratégico, tal como siempre lo había sido. La prensa, que había estado obsesionada con los detalles salaces del divorcio, rápidamente cambió su enfoque. Ahora estaban fascinados por la mujer brillante y enigmática que había superado a uno de los hombres más temidos de la Bolsa de Madrid. Forbes publicó una historia de portada titulada La arquitecta, cómo Valeria Santa Cruz construyó y reclamó su imperio. Había vuelto a usar su apellido de soltera, un apellido sinónimo de antigua perspicacia financiera, cortando el último vínculo con su vida pasada. Su primer acto como presidenta fue limpiar la casa. Desmanteló la red de compinches de Ricardo, purgó la cultura tóxica y de alta presión que él había fomentado e implementó políticas centradas en el crecimiento sostenible a largo plazo, en lugar de sus tácticas de reducción y quema. Reinvirtió en investigación y desarrollo. Estableció una fundación filantrópica genuina que hizo más que solo organizar fiestas y ascendió a varias mujeres brillantes dentro de la empresa que Ricardo había pasado por alto constantemente. La empresa no solo sobrevivió, sino que prosperó. La acción, ahora bajo el ticker CMZ, se recuperó y escaló a alturas que nunca había alcanzado bajo el caótico liderazgo de Ricardo. Ricardo Montesinos, mientras tanto, se había desvanecido en la ignominia. El divorcio había sido devastador. Con el acuerdo prenupcial anulado, el equipo legal de Valeria, liderado por la formidable Genoveva Durán, había desmantelado sistemáticamente su fortuna personal, demostrando que gran parte de ella estaba inextricablemente ligada a activos corporativos que él había malversado. Se quedó con una fracción de su riqueza, lo suficiente para vivir cómodamente, pero no lo suficiente como para volver a ejercer el poder. Vendió el ático y la finca de Sotogrande. Se le veía ocasionalmente en Europa, con un aspecto más viejo, más gris, un fantasma en las mesas que una vez había poseído. En cuanto a Carla Rivas, había desaparecido por completo de la esfera pública. Se rumoreaba que había regresado a Extremadura, sus sueños de fama reducidos a una historia de advertencia susurrada en cócteles. Una tarde fresca de otoño, Valeria estaba de pie en su nueva oficina, que ocupaba el mismo piso superior que el de Ricardo. Había redecorado por completo. La caoba y el cuero oscuros y masculinos se habían ido, reemplazados por maderas claras, arte moderno, esta vez de artistas femeninas, y una sensación de espacio limpio y despejado. El retrato masivo y egoísta de Ricardo se había ido, reemplazado por un vasto lienzo abstracto de carmesí y oro arremolinados. Miró por la ventana la ciudad extendida ante ella. Era la misma vista que Ricardo había contemplado, pero ella veía algo diferente. Él había visto un reino a conquistar, un reflejo de su propio ego. Ella veía un sistema complejo e interconectado, una red de posibilidades, un tablero de ajedrez esperando su siguiente movimiento. La voz de su asistente llegó a través del intercomunicador. Señora Presidenta, la Junta de la Firma de Tecnología Solar de Singapur está en línea. Están listos para discutir su oferta de adquisición. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Valeria. Este era su siguiente movimiento, un giro hacia la energía verde, un campo que Ricardo siempre había descartado como tonterías sentimentales. Era un movimiento hacia el futuro, no hacia el pasado. «Conéctalos, por favor», dijo, su voz tranquila, segura y completamente en control. Se sentó en su escritorio,
No el trono de gran tamaño que Ricardo había usado, sino una pieza de diseño elegante y funcional. Cogió el teléfono, su anillo de serpiente de esmeralda y diamante brillando a la luz de la tarde. No había destruido el mundo de Ricardo por simple venganza. Lo había hecho para construir el suyo propio. La alfombra roja no había sido un final. Había sido un nacimiento, el nacimiento ardiente y público de una emperatriz, forjada en la traición, coronada en el desafío y ahora lista para gobernar. Un año es toda una vida en una ciudad que nunca duerme. Para Valeria Santa Cruz, los últimos 12 meses habían sido un período de reconstrucción implacable y disciplinada. El nombre Ricardo Montesinos era ahora una nota histórica a pie de página, un caso de estudio enseñado en escuelas de negocios sobre los peligros de la soberbia. Carmesí, bajo su tutela, se había convertido en un gigante de la innovación y el capitalismo ético, una dura reprimenda a la cultura de asalto corporativo del pasado. Su imagen pública era impecable. Un fénix, un titán de la industria, un icono feminista celebrado en portadas de revistas y venerado en las salas de juntas. Ella había ganado. La victoria fue total, absoluta e innegable. Y sin embargo, había momentos, a menudo en la profunda quietud de la noche, en los que se paraba en su nuevo ático. Una maravilla de arquitectura minimalista, con vistas al retiro. Todo líneas limpias y mármol frío, y sentía el silencio profundo. Era un silencio diferente al que había compartido con Ricardo. Aquel había sido un silencio denso con resentimientos tácitos y traiciones inminentes. Este era un nuevo tipo de calma, el silencio de la cumbre. El aire era delgado allí arriba, y ella estaba completa, absolutamente sola. Tenía personal, una junta, un séquito de admiradores, pero no confidentes. El poder, había descubierto, era el aislamiento más efectivo del mundo. Fue un martes por la tarde, mientras la luz del otoño proyectaba largas sombras a través de su extensa oficina, cuando el pasado envió un mensajero. Su asistente ejecutiva, una joven ferozmente competente llamada Clara, la llamó por el intercomunicador. Su voz teñida de una incertidumbre inusual. «Señora Presidenta», comenzó Clara, «pido disculpas por la interrupción. Hay una mujer en el vestíbulo. No tiene cita, pero se niega a irse. Dice que esperará todo el día, si es necesario». Dio el nombre de Carmen Rojas. Valeria se congeló, sus dedos flotando sobre una tableta que mostraba proyecciones trimestrales. Carmen Rojas, el verdadero nombre, el nombre de Extremadura, un fantasma con un vestido barato, haciendo sonar las cadenas de una vida que Valeria había demolido meticulosamente. Su primer instinto fue una negación fría y rápida. «¿Qué seguridad la retire?» Era el movimiento eficiente, lógico, un cabo suelto de una transacción comercial anterior, ahora irrelevante. Pero no lo dijo. Una astilla de algo que no podía nombrar de inmediato, quizás curiosidad, o la aversión innata de la estratega a una variable sin resolver, la detuvo. ¿Qué podría querer esta mujer? El dinero se había ido, el hombre se había ido. La vida que había codiciado era un montón de cenizas. «Que suba, Clara», dijo Valeria, sin que su voz traicionara la repentina turbulencia en su mente. «Asegúrate de que no se nos moleste durante los próximos 30 minutos». Unos momentos después, la pesada puerta de roble de su oficina se abrió de golpe. La mujer que entró era casi irreconocible. El cabello rubio descarado ahora era un castaño natural, cortado en un bob simple y sin estilo.
La ambición depredadora en sus ojos había sido reemplazada por un agotamiento profundo y cansado. Llevaba un abrigo gris liso y vaqueros. La última vez que Valeria la había visto, había estado goteando diamantes prestados y desesperación en el brazo de un multimillonario. Ahora, simplemente parecía una mujer que había tenido una caída larga y dura de vuelta a la tierra. Señora Montesinos, señorita Santa Cruz, se corrigió Carla, su voz tranquila, tentativa. Gracias por recibirme. Valeria permaneció sentada detrás de su enorme escritorio, una losa de obsidiana pulida que servía tanto de espacio de trabajo como de barrera. Señaló una de las sillas frente a ella. Por favor, siéntate. Carla se sentó en el borde de la silla, luciendo pequeña y fuera de lugar en medio de los techos altos y el arte invaluable. No miró a Valeria, sino a sus propias manos, retorciéndolas en su regazo. Estoy segura de que se pregunta por qué estoy aquí, comenzó Carla. No quiero dinero. Sé que no hay nada que conseguir, ni de usted, ni de él. Yo solo necesitaba preguntarle algo. Valeria esperó, su rostro una máscara de neutralidad educada. Ella no ofrecería ni una pulgada de emoción. Esta era una reunión de negocios. Carla finalmente levantó la vista y sus ojos estaban sorprendentemente claros. El terror y el triunfo de esa noche en la gala se habían ido. Lo que quedaba era una sobriedad cruda y dolorosa. Me dijo que me amaba, dijo, las palabras sencillas, sin adornos. Me dijo que usted era solo una socia de negocios, un acuerdo, que no habían compartido cama en años. Dijo que su matrimonio era una jaula sin amor y que estaba desesperado por salir. Me prometió todo, una carrera, un futuro, una familia. Dejó escapar una risa corta y amarga. Fui tan estúpida, lo sé ahora. Fui un cliché de una mala película, pero le creí. Le creí porque quise. Cuando me besó en esa alfombra, por un segundo, pensé que había ganado. Pensé que mi vida real estaba comenzando. La compostura de Valeria era una fortaleza, pero un destello de un viejo recuerdo traspasó los muros. Ricardo, hace años, diciéndole las mismas cosas sobre su primera esposa, cuando la había estado cortejando. El mismo guión, las mismas promesas. No era un monstruo de invención, era una máquina de repetición, encontrando una nueva marcha para desgastar a cada nueva persona que consumía. ¿A dónde quieres llegar, señorita Rojas? La voz de Valeria era clínica. Mi punto, dijo Carla, inclinándose ligeramente hacia adelante, su mirada intensificándose. Es que yo fui un arma. Él me estaba usando para herirte. Pero usted también me estaba usando, ¿verdad? Mi expediente, su investigadora. Sabía que me traería a la gala. Sabía que iba a hacer algo estúpido y público. Usted quería que lo hiciera. Ese beso no fue solo su traición hacia usted. Fue el detonante de su trampa. Yo fui la bala en su arma. La acusación quedó suspendida en el aire, afilada y precisa. Valeria no lo negó. Era, después de todo, la verdad. Tomaste la decisión de estar con un hombre casado, afirmó Valeria, su tono clínico. Las decisiones tienen consecuencias. Lo sé. La voz de Carla se elevó, quebrándose con un año de angustia reprimida. Y estoy viviendo con ellas. Mi nombre es Veneno. Mi cara es un meme para rompehogares. Tuve que volver a Extremadura y trabajar en un comedor para ayudar a mis padres a pagar los honorarios legales de las demandas en las que me metió el estúpido contrato de su marido. Asumo mis decisiones. Pero usted se sienta aquí, en su palacio en el cielo, y finge que todo esto fue solo una corrección de mercado limpia.
Pero no lo fue, ¿verdad? Fue personal. Él le rompió el corazón, y usted rompió su mundo, y el mío con él. Por primera vez, Valeria sintió una grieta genuina en su armadura. Había pensado en Carla como un obstáculo, una variable, una herramienta. Nunca había considerado realmente el costo humano para la mujer que había sido la cara pública del escándalo. Había deshumanizado a su rival tan eficazmente como lo había hecho Ricardo. Carla pareció sentir el cambio. Se echó hacia atrás. Su breve arrebato de ira agotado, dejando solo el cansancio. Sus siguientes palabras no fueron una acusación, sino una pregunta genuina y agotadora para el alma. «Tengo que saber», dijo, su voz cayendo a un susurro. «¿Valió la pena? ¿Todo esto?» Señaló vagamente la opulenta oficina, el horizonte de la ciudad, el imperio a los pies de Valeria. «¿Arregló lo que él rompió en usted? ¿Es feliz ahora?» La pregunta traspasó a Valeria con una fuerza inesperada. «¿Eres feliz?» Era una pregunta tan simple. Sin embargo, nadie se había atrevido a hacérsela en un año. Le preguntaban por sus proyecciones, sus estrategias, sus adquisiciones. No le preguntaban por su corazón. Miró más allá de Carla, hacia la vasta ventana al panorama de su victoria. Tenía poder, respeto, libertad y más riqueza de la que jamás podría gastar. Se había vengado con una brillantez de la que se hablaría durante generaciones. Tenía todo por lo que había luchado. ¿Pero feliz? La felicidad era una calidez, una conexión, una sensación tranquila de paz. Su vida era una maravilla de la ingeniería, una máquina perfectamente funcional y con clima controlado. No era cálida. Sus conexiones eran transaccionales. Y paz. La paz era una orilla distante a la que aún no había llegado. La vigilancia nunca terminaba. El recuerdo de la traición, aunque vengado, había dejado un fragmento permanente de hielo en su alma. Había ganado la guerra, pero se había convertido en una criatura de ella, escaneando para siempre el horizonte en busca de la próxima amenaza. Finalmente, giró su mirada hacia Carmen Rojas, hacia la otra mujer que él había roto. No vio a una rival, sino a un reflejo en un espejo deformado, una versión más joven y más ingenua de una mujer que una vez también había creído las promesas de Ricardo Montesinos. «No», dijo Valeria. La única palabra le costó más que cualquier trato de miles de millones de dólares. Su voz era tranquila, despojada de su autoridad habitual, dejando solo una honestidad cruda. «No es una cura para la herida. La victoria está en la supervivencia, señorita Rojas, no en el botín». Se levantó y caminó hacia un escritorio personal más pequeño en la esquina de la sala. Escribió algo en una hoja de su papelería personal, la dobló y la deslizó en un sobre. Volvió y se lo entregó a Carla. Este es el nombre de una mujer que dirige una organización sin fines de lucro en Sevilla que ayuda a las mujeres a iniciar nuevos negocios. También hay un cheque de caja que cubrirá los honorarios legales de tus padres y tu reubicación. No es una disculpa. Es, como dijiste, una consecuencia. Fuiste un daño colateral en una guerra que no entendiste. Estoy corrigiendo el balance. Carla se quedó mirando el sobre, sus ojos llenándose de lágrimas por primera vez. «¿Por qué? Porque mi imperio está construido sobre principios sólidos», dijo Valeria, su voz recuperando una fracción de su frío dominio. «Y no tolero cabos sueltos o libros de contabilidad desequilibrados. Tu asociación con Ricardo Montesinos ha terminado. Tu asociación conmigo ha concluido ahora. Lo que hagas a continuación es enteramente tuyo». Carla se puso de pie, agarrando el sobre, y por un momento las dos mujeres simplemente se miraron a través de la vasta extensión de la oficina.
No eran amigas, ni enemigas, ni rivales. Eran dos supervivientes del mismo naufragio, de pie en orillas opuestas. Después de que Carla se fue, Valeria caminó hacia la ventana. El sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo con trazos de fuego de carmesí y oro, los colores de su marca, de su pintura de victoria. Pero por primera vez, los colores no se sintieron como triunfo, se sintieron como una advertencia, un eco. Había construido una fortaleza para protegerse de ser herida de nuevo, pero ahora era su prisionera solitaria. Había dominado el mundo de las finanzas, de la estrategia, del poder, pero el territorio tranquilo e inexplorado de su propio corazón seguía siendo un desierto. La batalla se ganó, pero estaba empezando a comprender que la búsqueda de la paz era una guerra librada completamente por su cuenta y acababa de comenzar. Abba de Buaja. Y así, el reinado de Ricardo Montesinos terminó. No con una explosión, sino con el clic tranquilo y decisivo de la puerta de una sala de juntas. Valeria Santa Cruz demostró que el movimiento más poderoso no siempre es el más ruidoso. A veces es el que nadie ve venir hasta que es demasiado tarde. Ella no solo sobrevivió a una humillación pública, la convirtió en un arma, transformando un momento de profunda traición en la mayor influencia de su vida. Esto no fue solo un divorcio, fue una adquisición hostil de su propio destino, llamada a la acción final. Gracias. ¿Qué opinas? ¿El plan de Valeria fue un golpe de genio o una obra maestra de venganza fría? ¿Pudo Ricardo Montesinos haberlo visto venir? Si te encantan las historias de regresos épicos, estrategia brillante y ver cómo el poder cambia de la manera más dramática posible, entonces demuestra tu aprecio dándole al botón Me gusta. Comparte este video con cualquiera que sepa que la verdadera fuerza a menudo trabaja en silencio. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más historias donde el juego se juega por las apuestas más altas. Déjanos saber en los comentarios a continuación, ¿cuál fue el movimiento más poderoso que hizo Valeria?